Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Para mí es un honor presentar a Raúl Domínguez, quien nos platicará de las estructuras del poder. Él es doctor en Historia por UNAM, investigador titular ISUE, profesor de asignatura en Filosofía y Letras, miembro SNI, autor de 7 libros y coautor de 23, y es miembro de Palabra de Clio. Bienvenido. Buenas tardes, Raúl. Gracias. Bueno, un enorme gusto estar de nuevo con ustedes. Esta presentación la hice para facilitar las cosas con un PowerPoint que mi querido amigo Yavin va a hacer favor de ayudarme para ir pasando. École. Bueno, ahí estamos. Este trabajo está hecho pensando en mi querida amiga Rosa Andrea y en todos mis queridísimos colegas de Palabra de Clio. Lo primero que quiero decir es que esto que preparé para ustedes no son opiniones personales, es decir, no son las cosas que yo pienso, que yo opino sobre estos temas, sino que se trata de trabajos en cada uno de los apartados que les voy a mostrar, que tienen un apoyo empírico enorme, que se han escrito muchos libros y se han desarrollado muchas investigaciones y que esto constituye una teoría. Es una teoría que es verificable como en cualquier campo de las ciencias de base matemática. En este sentido, tenemos una afinidad con eso. Todos los enunciados que les voy a mostrar tienen una base empírica que es verificable. Por favor, la siguiente, Yavin. Miren, esto se refiere a un concepto que no sé, o sea, podríamos usar otros conceptos como el de formación social, pero yo prefiero, para términos de explicativos, llamar organización a la forma en que están ordenadas las diferentes sociedades humanas. Y el primer enunciado que me importa destacar aquí es que nunca en ningún lugar han estado organizadas de la misma manera, sino que todas las sociedades obedecen a procesos históricos específicos. La que sigue, por favor. He puesto de manera deliberada la palabra organizadas por una razón que creo que no requiere de mayor explicación. Nunca en la historia han sido realmente organizadas. Se trata, en realidad, de formas de imposición que obedecen, como dije en la foto anterior, que obedecen a circunstancias históricas específicas que facilitan el uso de la fuerza de un grupo y que inhiben la resistencia por medio de la fuerza de otro grupo. Esto ha sido así a través de la historia. Se trata siempre de una organización en donde el meollo, el axis fundamental es el uso de la fuerza. La que sigue, por favor. Bueno, es un poco a lo que me estaba yo refiriendo, en el sentido de que el uso de la fuerza ha sido la constante en todas las sociedades
y se trata de un uso de la fuerza que viene de afuera o de adentro mismo, y que por lo general, o por lo menos en el caso de una sociedad como la mexicana, es un uso de la fuerza que se combina la de afuera con la de adentro. Se trata de una fuerza que originalmente es militar, pero que da paso inmediatamente después a otra forma de violencia, que es violencia simbólica, que es en la que me quiero detener. La que sigue, por favor. Bien, esto para no usar imágenes tan drásticas, seleccioné esta preciosidad del ego, porque la forma de organización que ha ocurrido siempre en la historia de las sociedades es por medio de la fuerza. Y por medio de la fuerza me refiero a fuerza militar. Esto ha ocurrido siempre, siempre en todas las sociedades hasta el día de hoy. Cada quien ponga los ejemplos que juzgue pertinentes, pero la idea que me interesa que quede fija en este aspecto es que la organización social, o lo que nosotros llamamos una organización social, ha sido invariablemente apuntalada por medio de la fuerza, y que se trata de una fuerza que obedece o que emerge de condiciones históricas específicas y nunca, como se ha pretendido casi siempre, de una presunta superioridad étnica o de cualquier otro tipo. La que sigue, por favor. Esto se puede ejemplificar de una manera muy contundente, porque si nosotros hiciéramos un sociodrama en un salón de clase, por ejemplo, y viéramos qué roles nos gustaría jugar en el interior de una organización social, es probable que alguien, por estar participando en el ejercicio, alguien optara por asumir el papel de los mineros o de los esclavos o de los tributarios, etcétera. Pero en realidad, yo creo que nadie en su sano juicio pensaría que es preferible asumir las posiciones subordinadas, porque obviamente son el efecto de un acto de fuerza. Nadie asume esas posiciones por voluntad propia ni por un espíritu lúdico, sino que son asignadas también por medio de la fuerza. La que sigue, por favor. Aquí voy a empezar ya a dar ejemplos en el caso mexicano, ¿no? De cómo el uso de la fuerza da lugar a nuevas organizaciones sociales. Esto ha ocurrido así. Aquí están viendo ustedes las escenas de un códice con la matanza de Cholula. Cuando nosotros hablamos de una nueva civilización, y cómo me acuerdo de en 1992, cuando se conmemoró la llegada de los españoles a este continente, que propusieron en España el término de encuentro de dos mundos. Bueno, para mí este es el encuentro, a garrotazos, a balazos, a cañonazos. Ese es el encuentro. Y ese acto de fuerza da lugar a una nueva organización, otra vez entre comillas, una nueva organización social. Primero es el acto de fuerza, y una vez consumado el acto de fuerza militar directo, entonces se da paso a la utilización de otras modalidades de la fuerza, que ahora
si pasamos a la siguiente, estamos hablando ya de violencia simbólica. Miren ustedes, esta es la portada de un texto que me parece, bueno, lo tienen que conocer todos como historiadores, pero este es un texto que bien analizado realmente nos remite a cómo inmediatamente después o durante el ejercicio de la fuerza militar se está utilizando ya la violencia simbólica. Aquí tienen ustedes un escrito de Juan Ginés de Sepúlveda hecho, escrito durante la conquista y tiene el nombre inaudito en términos de el cinismo que implica, que se llama Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, porque uno podría pensar qué justas causas pueden haber para que lleguen ejércitos en el otro extremo del océano a exterminar y a someter a una población que nunca se había metido con ellos. Pero bueno, este tipo de construcción post-violencia militar, violencia física, es a partir de donde se empieza a construir la violencia simbólica y todo el complejo, muy complejo, de las estructuras de poder. La que sigue, por favor. Obviamente, este acto implica, obligadamente, esto implica la sustitución de los elementos simbólicos, de los fundamentos culturales de la civilización que está siendo agredida para edificar, imponer los nuevos elementos culturales o simbólicos. Esta escena que están viendo ustedes es una escena, pues desde mi punto de vista, vergonzosa, que se conoce como auto de fe de Maní, que es cuando el señor obispo Landa mandó quemar todos los códices mayas, de los cuales únicamente se salvaron 3, como ustedes saben. Tarea para los compañeros de Clio, cuáles son los 3 códices mayas que sobreviven. Pero bueno, habría que subrayar aquí que estos actos, en realidad, claro, el señor obispo estaba convencido de que se trataba de destruir la obra del demonio para traer la luz que, pues, obviamente, él era el vehículo y el portador. Y estoy seguro de que él estaba convencido de esa misión, pero nosotros tenemos que tener completamente en cuenta que este proceso es un proceso que está encubriendo para justificar los verdaderos intereses del acto, que son siempre, indefectiblemente, intereses económicos. La que sigue, por favor. Miren ustedes, aquí está una imagen de una ahora llamada Virgen de Guadalupe que mandó traer Hernán Cortés. Hay un libro muy interesante de alguien que todavía fue maestro mío, Edmundo Gorman, en donde, si ustedes lo ven ahora, parece una cosa, ¿cómo les diré? Obvia, legítima y perfectamente comprensible, sustituir a este horror que teníamos de la falda de serpientes, la Malitzin, ¿no? Con esas imágenes amenazadoras, con esto que obviamente ahora nos parece, pues, de lo más cálido y de lo más natural. Pero quiero decirles, como lo demostró Gorman, entre otros investigadores, que esta imagen de la Virgen de Guadalupe la mandaron traer de un convento de Extremadura,
lugar de donde era originario Cortés para hacer la sustitución, y esto, bueno, ya pueden suponer ustedes toda la parafernalia ideológica que se construyó en torno a esta sustitución. La que sigue, por favor. Bueno, porque una vez que se empieza a hacer este constructor jurídico, político e ideológico, que son los tres niveles de la superestructura que ustedes deben tener presente, la fuerza militar se constituye nada más en una garantía de última instancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fuerza militar no alcanza, no hace posible mantener la dominación en una sociedad si no se empieza a tejer esa compleja red de instituciones y de dispositivos para no tener que hacer uso permanente de la fuerza militar más que en última instancia. Es decir, la violencia simbólica tiene que ocupar el lugar para entrar en los terrenos que podríamos denominar una sociedad normal. La que sigue, por favor. Es a lo que me estoy refiriendo, que una vez que se consuma la conquista militar, se empiezan a construir dispositivos institucionales que son los que realmente le dan garantía, le dan justificación y le dan permanencia a esa organización, que si vamos atando los cabos de lo que estamos viendo, se trata de una organización dispar, es decir, de una organización en donde hay un grupo privilegiado, el que utilizó la fuerza, y un grupo que está completamente al margen del privilegio, que es el grupo que fue sometido por la violencia militar, pero que a partir de ese momento tiene que ceder su lugar a una violencia simbólica institucionalizada. La que sigue, por favor. Sí, miren, estas consideraciones se pueden aplicar prácticamente a todas las sociedades que estudiemos. Los toltecas hicieron esto mismo con los teotihuacanos, exactamente lo mismo. Los germanos hicieron esto mismo con los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque nos compete a nosotros, y porque no solo por eso, sino porque se trata de de la expresión más sofisticada y más compleja, me voy a dedicar a estudiar este tema, a exponer este tema, basándome en el estudio del capitalismo, no por ser el único, repito, sino porque esto se ha dado en todas las sociedades, sino por estas dos razones. La que sigue, por favor. Toda la construcción institucional, toda la organización social que tiene lugar a partir de una conquista, todo el esfuerzo que se hace para organizar una nueva sociedad, tiene su fundamentación en la concentración de la riqueza. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha sido una consideración para ver cómo vivimos mejor, ni cómo nos llevaríamos de una manera armónica. O sea, no. Lo que en la historia podemos constatar una y otra vez es que todo tiene como fundamento de última instancia, como determinación de última instancia, la concentración de la riqueza. La que sigue, por favor. Obviamente, este fenómeno implica la construcción de sociedades piramidales.
si ustedes piensan en cómo está constituida la sociedad mexicana, que por cierto es una de las más escandalosas en este sentido que existen en el mundo, pienso en la India, pienso en Brasil, etcétera, que también esto es por razones de contexto histórico, a lo que da lugar a esto que llamamos organización, es a una organización piramidal en donde el beneficio está concentrado en una cúspide. La que sigue, por favor. Este proceso de concentración de la riqueza se produce a través de dos variables que están interrelacionadas, que se refieren, uno se llama plusvalía absoluta y otra se llama plusvalía relativa. En la foto que sigue, por favor, Yavin, voy a tratar de explicar en qué consiste cada una de estas y cuál es la interrelación que tienen. La plusvalía absoluta se refiere a la apropiación de excedentes del trabajo humano en manos del dueño de la fábrica, del centro productivo, es decir, de los medios de producción. Se llama plusvalía absoluta porque se refiere este concepto a la sobreexplotación de la fuerza humana de trabajo, y hay una plusvalía relativa que no tiene lugar desde la revolución industrial, sino desde antes. Ustedes recordarán la COA que se utilizaba en el México prehispánico. Bueno, esa es una tecnología que incrementa la tasa de ganancia. Ahora, ¿por qué digo que están interrelacionadas? Están interrelacionadas por un hecho muy elemental, también históricamente demostrable. Las sociedades que hoy en día están llevando a cabo la sustitución de la plusvalía absoluta por la plusvalía relativa son las sociedades que presentan el mayor desarrollo industrial y que no lo comparten con las sociedades que tienen la función de abastecer riqueza por medio de la exacción de plusvalía absoluta. Porque si viviéramos en una organización en donde el criterio no fuera la concentración y la acumulación de riqueza, entonces probablemente tenderíamos a compartir los dispositivos de plusvalía relativa, pero eso desde luego no ocurre. La plusvalía relativa no está desarrollada para aligerar el trabajo humano, sino para aumentar la tasa de ganancia, teniendo siempre como base el trabajo humano. La que sigue, por favor. Obviamente, este proceso ha dado lugar a desigualdades que yo creo que una computadora con mucha capacidad no alcanzaría a expresar. Es decir, los fenómenos de concentración de riqueza y de pauperización que se producen en esta dinámica y en esta lógica son verdaderamente extremos. Yo creo que, bueno, no sé, podríamos poner muchos ejemplos, porque miren, compañeros, cada uno de estos temas, yo creo que da lugar a investigaciones muy amplias y muy complejas, en donde se pueden tomar temas de del mayor interés. Yo recuerdo de un trabajo que se llevó a cabo hace algunos años en Cuba, en el sentido de que podrían salir los cubanos del atolladero económico en el que se encontraban si pudieran utilizar únicamente la basura que producía la ciudad de Nueva York. Yo creo que este tipo de desigualdades abismales se explican dentro de este proceso. La que sigue, por favor. Aquí tienen ustedes unos datos que alguna vez ya hemos comentado, ¿no? Este estudio de la CEPAL
desarrollado en colaboración con la UNAM, es decir, son trabajos serios, pues lean ustedes lo que dice y saquen su propia conclusión, que es, me parece, si alguien me dice, es que la organización social mal que bien funciona, bueno, funciona así como lo están leyendo ustedes, así funciona. Ahora, bueno, vamos a ver más adelante por qué esos que no forman parte de la minoría concentrada de privilegio, ¿por qué no se quejan? La que sigue, por favor. Bueno, estos son otros ejemplos, simplemente léanlos, son otros ejemplos que yo les he elegido para darle contenido a lo que estamos diciendo. Son el fenómeno de concentración de la riqueza en el mundo es verdaderamente pavoroso y abismal. Yo les pido, por ejemplo, que ustedes imaginen qué clase de diálogo, de convivencia podríamos tener nosotros, universitarios, que vivimos en la Ciudad de México, con otros mexicanos que viven en las montañas de Chihuahua, como son los raramuris. Creo que, o sea, ni siquiera encontraríamos temas de qué hablar. Esas son las desigualdades. Por favor, la que sigue. Obviamente aquí lo que quiero apuntar es que estas desigualdades tienen lugar a nivel local, pero obviamente son el reflejo de desigualdades en una dimensión internacional. Lo que ocurre dentro de México ocurre fuera de México, obviamente, ¿no? Aquí voy a citar otra vez un estudio que yo conocí en la Universidad de La Habana, en donde los colegas de la universidad demostraron que para que todos los 120 y tantos países que hay actualmente en el planeta Tierra pudieran gozar del nivel económico y el nivel de consumo que tiene la población de Dinamarca, necesitaríamos usufructuar los recursos naturales de 5 planetas iguales al planeta Tierra. Es decir, es imposible, matemáticamente imposible, que todos los países del mundo pudieran tener el nivel que hoy tiene Luxemburgo o Suiza o Austria. Simplemente imposible. Es decir, esta desigualdad existe por las relaciones de exacción que se producen a través de estos instrumentos que estamos analizando. Bueno, y quiero añadir que aún pensando en que ahora que tenemos un robot en Marte, que pudiéramos encontrar otros 5 planetas para que todos viviéramos como viven actualmente los daneses, todavía que habría que preguntar, bueno, pero ¿a quién le va a tocar lavar las letrinas? Por favor, la que sigue. Bueno, esto se lleva a cabo por medio de esta construcción institucional, por medio de los aparatos que alguna vez hemos estudiado con ustedes, que se llama superestructura y que está constituida por los aparatos jurídicos, por los aparatos ideológicos y por los aparatos políticos. Aquí, por ejemplo, en los aparatos jurídicos, tenemos que el funcionamiento de una sociedad determinada es legal porque está sancionada. Aquí en México está penalizada ex oficio el robo de una gallina, pero no está penalizada un fenómeno, un desfalco, un robo, un crimen como el Fobapro, por ejemplo, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que quiero decir con esto
la acumulación de riqueza es legal. Sí, lo que quiero decir con esto es que los aparatos jurídicos, es decir, el derecho es siempre, siempre un derecho de clase, porque yo creo que nadie puede concebir en su sano juicio que el derecho sea como pretende ser un derecho universal aplicable a todo el mundo cuando existe una desigualdad así. O sea, vaya. Pero lo que yo quiero destacar en esta diapositiva es que el Estado, que es a lo que vamos a pasar acto seguido, es que hay ocasiones en las que el propio Estado y el propio derecho pone límites al acopio y a la concentración de riqueza porque puede poner en riesgo el equilibrio, esto que llamamos organización social, puede poner en peligro el equilibrio. Aquí les quiero aclarar lo siguiente, como alguna vez ustedes recordarán lo que hizo López Portillo. No se trata de no afectar particulares, porque aún las personas que tienen, que forman parte del grupo privilegiado, no son intocables. Ojo con esto, por favor. Lo que es intocable es el sistema, no las personas. A veces hay que sacrificar a alguien dentro del sistema, una persona, para no poner en riesgo la estabilidad del sistema. La que sigue, por favor. Aparatos ideológicos. Estos aparatos son interesantísimos porque son la manera en que se interiorizan la organización con base en una desigualdad y en un acto original de violencia. Su materia prima es intangible, pero operan a través de dispositivos concretos. Su materia prima es intangible porque se trata de creencias o de valores culturales o de actos de fe o de materia intangible. Pero esos materiales intangibles se producen a través de elementos muy concretos, como en este caso, en el caso mexicano, no son los únicos, pero principalmente la iglesia, la escuela y los medios masivos de comunicación. Por favor, la que sigue. Aquí no quiero abundar mucho, pero yo diría que el aporte principal de las iglesias no es el único, pero el principal es el de posponer los satisfactores de la vida humana hacia dimensiones atemporales, inmateriales y de una vida distinta a la que estamos viviendo, ¿no? O sea, si ustedes quieren ejemplificar sobre el particular, pues chútense políticas como Pepe el Toro y, en fin, ¿no?, la cinematografía mexicana, que es una loa a la desgracia y a la marginación. Y en el fondo, ¿qué es lo que esto provoca? Pues lo que provoca es resignación. La que sigue, por favor. Si nosotros pensamos que son bienes intangibles y que no tienen que ver con instituciones, bastaría con hacer esta consideración, es decir, cómo están repartidas las religiones en los diferentes lugares del mundo, y vamos a ver por qué parece tan raro que en los países árabes no existan más católicos o más budistas o más presbiterianos y sean todos miembros de una sola religión, que es la musulmana, como etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esta uniformidad de las creencias optativas, ¿no? Yo creo que sí nos tiene que remitir a los aparatos ideológicos que están vigentes
en cada una de las sociedades. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les quise poner una frase de Giordano Bruno, uno de los intelectuales del Renacimiento, que murió a manos del Tribunal del Santo Oficio, llamado Inquisición, en donde vean nada más lo que este señor propuso, ¿no? La que sigue, por favor. Los medios masivos. Ay, ay. Tal vez hoy en día tenga más importancia que la iglesia como medio de inculcación, porque hay gente que está dejando de ir a la iglesia, pero no hay gente que no tenga una televisión en su casa. Entonces ahí hay una fuente de adoctrinamiento y de transmisión de valores y de visiones de la vida que son contundentes. La que sigue, por favor. Porque ocurre para cualquiera que esté familiarizado ahora no solo con la televisión, sino con el teléfono celular y la web y el internet y todo eso, que la verdad, recuerdan ustedes a McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, la verdad es la que dicen los medios de comunicación. La que sigue, por favor. Pero no solo inculcan los medios de comunicación, no solo inculcan valores, inculcan ideologías solo a través de imágenes, no de discursos, sino a través de imágenes. Yo les propongo que ustedes hagan un recuento de todos los comerciales que vean en televisión en una semana en donde aparezcan artículos para bebé, y van a ver ustedes que sin una sola excepción, todos son los rubiecitos que son como el modelo de la superioridad racial que existe al interior de la sociedad mexicana. ¿Qué creen ustedes que pueda pensar una muchachita de raíces indígenas como la que tenemos en esta pantalla viendo la televisión, cuando ve la felicidad de los niños que pueden consumir Pampers o Nestlé, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una, por medio de los aparatos masivos de comunicación, hay una perpetuación de la estratificación de clases que padece la sociedad mexicana desde la conquista española. La que sigue, por favor. La escuela. Bueno, este es un tema enorme, enorme. La escuela elige contenido, arbitrariedades pedagógicas, ¿no? Formas de socialización. Miren, en este ejemplo, les quise poner este ejemplo porque yo creo que nadie pondría en duda la epopeya de los libros de texto. Yo no lo pongo en duda. Fue una epopeya encabezada por uno de nuestros intelectuales de mayor solvencia moral en la historia del México del siglo XX, que era Torres Bodet. Pero piensen ustedes en esto. Vean ustedes la portada del libro de texto gratuito que se difundió en esta epopeya, y yo simplemente les pido que piensen cómo es posible que este libro se haya llamado Nuestra Lengua Nacional cuando había más o menos 67 lenguas diferentes en el país. Quiere decir que las demás lenguas, sí, o sea, saquen ustedes sus conclusiones. Y no solo es el contenido pedagógico, las arbitrariedades pedagógicas que inculca la escuela, sino también
sino también la distribución geográfica de la escuela, porque no pensarán que es lo mismo una escuela aquí en la colonia de las Águilas que una escuela en la zona de la Lacandona en Chiapas. Eso es claro, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Y para nosotros que somos historiadores, sí les quiero decir que la manera en que vean ustedes este horror, la manera en que nos han enseñado historia, es una historia que al darnos datos, fechas, nombres, en vez de explicarnos procesos, nos lleva a ideologías tácitas, a ideologías implícitas, porque una enseñanza de este tipo nulifica el conocimiento y la reflexión crítica y nos ofrece una realidad, una visión de la realidad social que está llena de ideologías. Lo que se desprende automáticamente de esta diapositiva que estamos viendo es que no lo quiero decir. Saquen ustedes sus conclusiones. La que sigue, por favor. Los aparatos políticos. Estos aparatos se prestan mucho a confusión porque mucha gente que no conoce teoría de la historia o que no entiende la historia se inclina a pensar que el Estado es la instancia social en donde está el poder, y no. Yo lo que quiero decir es que el poder político es el brazo ejecutor de los intereses de los grupos hegemónicos. Es decir, aquí está esta foto, esta primera plana de los periódicos de la época, les darán a ustedes una idea cuál fue la decisión del Estado mexicano de echar a andar el Fobaproa. ¿A nombre de qué? ¿O con qué justificación? Porque iba a entrar bueno, ustedes lo recordarán. No tengo mucho tiempo porque, como les dije al principio, de cada uno de estos enunciados se pueden derivar temas de reflexión enormes. Pero lo que me interesa destacar en este es que el Estado no es el que tiene el poder. El Estado es un aparato que sirve a los intereses del verdadero poder, que es el poder económico. El que sigue, por favor. Efectivamente, de lo que se trata es de que nosotros veamos al poder político como el poder concreto, el poder que podemos cuestionar. Hemos pensado, por ejemplo, ilusamente, que con unas elecciones podríamos cambiar porque estamos cambiando el poder y no, realmente no cambió casi nada, ¿no? Por eso elegí esta foto para dar a entender qué es el poder político en términos del poder real, que es el poder económico. Es decir, es solamente la cara visible del verdadero poder. Y es el poder económico el que le confiere viabilidad, sostén y sentido al poder político. Yo no me imagino, y no creo que ninguno de ustedes lo pudiera hacer, que un día cualquier gobernante, el que ustedes, Felipe Calderón, Anastasio Bustamante, el que quieran ustedes, un día amaneció una mañana muy feliz después de buen sexo, de haber tenido alcohol, de estar dichoso, y decir, bueno, ahora sí, vamos a hacer una sociedad justa entre los mexicanos. ¿Saben ustedes lo que le pasaría? Bueno, la siguiente, por favor. Está también diseñado el asunto del poder político, del poder económico que se manifiesta a través del poder político que inventaron, esto lo inventaron los franceses.
se encuentra diseñado para simular consensos en la implantación de órganos de gobierno dentro de la administración pública. Esto tiene sentido en la que sigue, por favor. Yo digo que es un simulacro por 3 razones fundamentales. Primero, porque las agrupaciones políticas hegemónicas cuentan con un sólido sistema de organización y por la amplitud del mismo. Ustedes saben perfectamente, por ejemplo, que los priistas tenían presencia en los lugares en donde no había escuelas, pero sí había un representante político del PRI. 2, porque disponen de amplios canales de financiamiento. Esto no se oculta a nadie. O sea, si ustedes comparan el presupuesto que manejaba el PRI, a ver, ¿a quién les puedo poner de ejemplo? A López Portillo, candidato único del PRI, siendo que el Partido Comunista tenía otro candidato, pero el Partido Comunista Mexicano no podía ni siquiera hacer panfletos en mimeógrafo para oponerse a ese despliegue fundamental de poderío económico que tenía el partido llamado, hasta hace poco, espero que ya sea su agonía, llamado el Partido Aplanadora. Y 3, esto es una causa fundamental porque cuentan con el respaldo de los aparatos ideológicos. Si ustedes, bueno, no quiero poner más ejemplos, entre otras cosas por el tiempo, pero piensen ustedes en este club de justificadores de Televisa, ¿no? En fin, piénsenlo ustedes. La que sigue, por favor. Obviamente, los aparatos ideológicos están en una asociación hermanada, operativa y orgánica con los aparatos políticos. Eso también es un tema como para varias tesis. Aquí, para no ofender al caso mexicano, puse un caso por lo menos medianamente foráneo, pero ustedes pueden simplemente recuerden cómo se presentó Vicente Fox a la toma de posición como presidente. La que sigue, por favor. El poder político está al servicio del poder económico. Esto permite, que el poder económico se escude tras el poder político. Nosotros podemos impugnar al presidente en turno cuando lo llegamos a hacer, pero no impugnamos nunca a los dueños de los grandes monopolios y a los dueños de la banca, no. B, que el poder político eventualmente amaine los excesos, es lo que decía yo hace rato. Hay veces que por la voracidad típica de los capitalistas pueden poner en riesgo el sistema y es ahí donde el poder político interviene para evitar excesos y volver a la normalidad. Y C, finalmente, para que adquiera legitimidad bajo este simulacro de fue la voluntad del pueblo. La que sigue, por favor. Y en todos los casos, como lo puse al principio, el poder económico, pero a través del poder político que es su sirviente, mantiene el as bajo la manga, que es, pues, el recurso de última instancia. La que sigue, por favor. Además, en esto me voy más rápido porque sé que se nos va terminando el tiempo. El poder se expresa incluso a nivel de infraestructuras. La que sigue, por favor. Si ustedes se ponen a pensar cuál es la impresión que nos provoca
un caso y otro es, oigan, yo que soy un ateo radical, como ustedes saben, yo me sentí como un ínfimo a la hora que yo entré al Vaticano. Dije, no, 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 estas son fuerzas superiores, sin duda, ¿no? Es decir, hay una semántica de la arquitectura que tiene que ver con el poder. Por ejemplo, la utilización del color amarillo para las construcciones del poder. ¿Por qué? Pues porque es el color del oro. La que sigue, por favor. Hay otra forma también de ejercicio del poder que tiene que ver con el poder en el ámbito de género. Esto desde luego, hay que estudiarlo bien, tiene orígenes muy antiguos, pero existen también, han existido y hoy en día sobreviven dispositivos para el ejercicio del poder en el ámbito de género. La que sigue, por favor. La aparición del patriarcado está ligado a la aparición de la propiedad privada, es decir, se trata de una división sexual del trabajo que es antiquísima, antiquísima. Yo pienso que data vaya del tránsito del paleolítico al neolítico, pero hay que decir que el patriarcado y el capitalismo, como pueden ver en esta preciosidad de imagen, el patriarcado y el capitalismo hoy en día se corresponden entre sí. Tienen dispositivos, han construido dispositivos que permiten la supervivencia del patriarcado y que refuerzan las estructuras del poder capitalista. La que sigue, por favor. Esto, si ustedes consideran cuándo se le concedió el voto a la mujer, si ustedes consideran que la mujer no tenía derechos hereditarios, el concepto de mayorazgo, por ejemplo, que nos heredaron los españoles aquí en México, o sea, el voto, etcétera, la mujer estaba excluida. Hoy en día han habido muchas reformas y muchos avances en el terreno de lo jurídico, pero en el terreno ideológico me parece que claramente no. O sea, igual, para conclusiones de cada quien. La que sigue, por favor. Y hay que decir, con todo esto, ya para resumir, que estas estructuras de poder son muy complejas, son sumamente complejas. Por eso, yo muchas veces les he dicho que para cambiar una estructura de poder no basta con cambiar al gobierno, porque el gobierno es apenas uno de estos puntitos que están viendo ustedes en esta compleja red de estructuras. Y entonces, cuando se trata realmente de avanzar hacia una nueva organización social, lo que tenemos registrado en la historia es que se tienen que cambiar todas estas estructuras de poder, que son redes muy complejas, que le dan estabilidad, permanencia y justificación, y que desde luego no se ven afectados más que en una mínima parte con los cambios en los aparatos políticos. La que sigue, por favor. Creo que se infiere que las estructuras de poder locales a las que me he referido están sobredeterminadas por estructuras de poder más amplias que tienen una dimensión internacional. O sea, esto también es obvio. Vámonos ya más rápido porque el tiempo se nos termina. Y ocultar todas estas estructuras de poder, ¿saben cuál es el efecto principal que producen? Es esconder, ocultar, tender cortinas de humo sobre cómo se ejerce realmente la apropiación de la riqueza, la acumulación de la riqueza y el despojo de la riqueza, justificando
sus verdaderas raíces y haciéndolo aparecer como algo natural. La que sigue, por favor. Finalmente, esto lo señalé al principio, nunca las estructuras del poder o nunca el poder hegemónico privilegiado dentro de una sociedad es producto de un fenómeno de creatividad humana y mucho menos del mérito de algún grupo, como por ejemplo se presumía en la Alemania de Hitler, que eran la raza privilegiada porque eran los arios, cuando los arios ni siquiera son alemanes, pero en fin. Es decir, todas estas estructuras son efecto de circunstancias históricas, de contexto, de historia, que son específicas y que explican por qué sí y por qué no. La que sigue, por favor. Esta es una de las frases que me gustan de Reyes Heroles. Miren ustedes, acabar con una estructura de poder generalmente, o hasta donde a mí me consta, da lugar a otra estructura de poder. Léanlo ustedes, ¿no? Los israelitas que nos han inundado con cine sobre el Holocausto, películas bien hechas como La lista Schindler y otras que me parecen pésimas, como La vida es bella, ridícula, ¿no? Lo que están haciendo ahora es sustituir en otro lugar esas estructuras de poder y están haciendo lo mismo como los esclavos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue, por favor, la que sigue, creo que es la última. En efecto. Así es, mi querido Raúl. Doy muchas gracias por haber atendido esta presentación. Las dejo la presentación en manos de Palabra de Clio para que pues le den el uso que ustedes decidan y espero, porque no me gustaría regresar con Clio a este tema, que haya quedado claro y si alguien quiere comentar algo, objetar algo o añadir algo, no sé si todavía tenemos tiempo, Yavín. Sí, claro, mi querido Raúl. Les voy a pedir a los que quieran hacer alguna pregunta que nos las compartan, por favor, por el chat. Y ahorita se las leemos a mi querido Raúl. Muy interesante este tema y se ve que eres el maestro de maestros. Ya no voy a regresar gracias. este tema, ¿eh? Para consuelo de ustedes, ya no voy a regresar este tema en Clio. Bueno, compañeros, si tienen alguna pregunta, si nos hacen favor de compartirla por el chat para hacérsela a nuestro querido profesor. Dice Blanca Uribe, ¿qué papel cumple a la ciencia y la tecnología en estos medios de opresión social? Y qué estupenda la conferencia. ¿Ya contesto? Sí, adelante. La ciencia y la tecnología es otro de los instrumentos del poder. Y otra de las ideologías del poder, hacernos ver a la tecnología y a la ciencia como un logro de la inteligencia humana y de la capacidad creativa es una mentira. La ciencia y la tecnología obviamente tienen parte de eso. Y ahorita que estoy padeciendo este problema de ciática, quiero irme a hacer una resonancia magnética, eso, vaya, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir es que el motor que ha impulsado históricamente el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, por lo menos en el mundo capitalista, que es lo que estamos analizando, es simplemente porque está conectado a la tasa de acumulación del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología, que el desarrollo tecnológico nunca ha sido pensado para beneficio de la humanidad y para resolver problemas sociales. Ha sido pensado para aumentar la tasa de riqueza y si colateralmente
puede beneficiar a alguien, pues qué bueno. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la plusvalía relativa de la que hablé hace poco, pero no solo con eso. Es decir, el know-how que tienen los países imperialistas es algo que incide sin ninguna duda en la tasa de acumulación y que no van a compartir. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que nuestro CONACYT, o sea, en fin? ¿Alguien Muchas más? gracias. Sí, mi querido Raúl, hay otra pregunta. Dice, dentro de este juego del poder, nos dice Leonel Mora, ¿cómo podría impactar la educación hacia una transformación? Ese es un problema que yo no puedo responder por una razón que comenté con mis queridos compañeros de la sesión anterior, porque, y lo he comentado con ustedes varias veces, hay un libro precioso, no, preciosa mi corbata china, señor Chung. Hay un libro precioso que se llama, ya se me fue el nombre, la educación como práctica de la libertad, ¿no? La pedagogía del oprimido, etcétera. Hey, precioso. Pero aquí mi pregunta siempre es la misma. Sí, la educación puede servir para, por lo menos para criticar y para poner en tela de juicio estas complejas estructuras del poder, pero ahí nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿pero quién es el dueño de las escuelas? Porque yo no creo que nosotros pudiéramos diseñar una pedagogía liberadora y llevarla a las escuelas sin que pasara nada. O sea, ese es un problema. Yo no lo puedo responder, pero yo creo que lo que sí nos compete a nosotros es tratar de desarrollar una nueva pedagogía y una nueva historiografía que nos dé más luz, una luz más fidedigna sobre lo que realmente somos, en dónde estamos situados y que nos favorezca de manera crítica, por lo menos, para ver qué es lo que está mal en nuestras sociedades. Muchas gracias, mi querido Raúl. Hay aquí otra pregunta, déjame un segundo. Nos dice Maru Herrera, bajo este complejo histórico sistema organizado y controlado, no hay manera de desarticularlo. ¿Tendríamos entonces que descartar cualquier redención social? Miren, no quiero meterme en otro tema porque yo he comentado con ustedes en otras oportunidades que para mí, la ciencia de la historia comparte con las ciencias de base matemática el carácter descriptivo. Y eso tiene mucho valor. A mí me parece que la historia, en el sentido de recuperar los hechos del pasado, explicarlos, es decir, su carácter descriptivo, tiene mucho valor. Pero lo que no creo que existe en historia y que sí existe en las ciencias de base matemática es el carácter predictivo. En eso no creo. Ese es un tema muy complicado. Y como se refiere al futuro, es decir, como se refiere a algo que no existe, no cae exactamente dentro del campo de la historia. Lo que sí podría decir, por ejemplo, es que yo conozco fundamentos de la teoría leninista del poder que hablan precisamente de que para dar acceso a una nueva sociedad, a una nueva organización, es necesario desarticular todas estas redes construidas por el poder, pero yo prefiero no meterme en eso y como ya estoy viejo, ya ni siquiera aspiro a ver un mundo nuevo. Ojalá se pueda. Muchas gracias, Miguel Raúl. Esperemos que sí lo vemos todos. Dice, muchas gracias, Claude dice, muchas gracias, excelente ponencia. ¿Hay relación entre el cierre del IEPES como pilar ideológico y la decadencia del PRI? Sí, sí, por supuesto. O sea, los aparatos ideológicos que
los aparatos ideológicos de los cuales disponía el PRI. O sea, el PRI ya ha tenido ideólogos de primera línea. Yo mismo acabo de citar a Reyes Heroles. Ya han habido otros que me parecen respetables, ¿no? Es más, yo creo que alguna vez en la historia debe haber existido algún priista que creía honestamente en que el PRI era la mejor opción. Ahora, lo que pasa es que es el modelo que diseñó originalmente, recuerden ustedes, que diseñó Plutarco Elías Calles, que era, vamos a repartir el pastel bajo estas reglas y los demás nos callamos la boquita, ya no está funcionando. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que el PRI y el PAN, traicionado en el sentido de Gómez Morín por los priistas de nuevo, bueno, sí, da igual, por los panistas de nuevo cuño, pues sí, me parece que estamos felizmente, eso sí lo voy a ver, en vísperas de los funerales del PRI. Y eso sí me da mucho gusto. Muchas gracias. Otra pregunta. Gracias por compartir tu conocimiento. Nos dice Ray, la violencia simbólica es una de las fuentes de poder más significativas. ¿Cuáles son estas aparte de la Iglesia, educación y Estado? Fuentes de violencia simbólica. Bueno, tiene que ver con tradiciones, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con tradiciones antiguas, tienen que ver con tradiciones que sobreviven, tienen que ver con folclore, etcétera, ¿no? Pero no cabe duda de que los tres pilares, sin ninguna duda, son la escuela, los medios masivos de comunicación y la iglesia. Yo quiero recordarles que cuando los jacobinos ganaron la Revolución Francesa y se fueron a los feudos para quemar los archivos y les decían a los siervos de la gleba, salgan que ya son libres, ya saben cuál es el argumento que antepusieron los siervos liberados por la Revolución Francesa. No podemos porque nosotros somos siervos por voluntad de Dios, no por lo que consta afirmado en los archivos, ¿no? Esa es la violencia simbólica. Esos son los aparatos que funcionan mucho mejor que el ejército y que permiten perpetuar esa violencia original. Vale. La organización social que emerge de esa violencia original es perpetuada por esos aparatos. Muchas gracias, Raúl. Robert tiene un comentario, nada más dice, para evitar confusiones y parcialidades, es necesario decir que mucho de estas estructuras de poder las toman las propuestas clásicas de cambio social. Sí. Y bueno, claro. Amanda tiene una pregunta, tiene la mano levantada, vamos a terminar las preguntas por el chat, nada más ya últimas dos preguntas, Amanda y José Luis. Adelante, Amanda, si prendes tu micrófono, por favor. Hola, gracias. Bueno, más que pregunta es una enorme felicitación a mi querido Raúl de parte de Xenekey y mío, muchos besos. Y me preguntaba Xene que si la escuela es parte del sistema que permite perpetuarse el poder, ¿por qué los niños tienen que ir a la escuela? Para perpetuar el poder. Obviamente. Claro. Ok, muchos besos y de parte de Xene también. Gracias. Muchas gracias. Nada más, Robert, terminó ya con la pregunta. Dice, ¿qué hay con propuestas nuevas que cuestionan en la construcción de un poder diferente como el zapatismo? Ay, ese es tema para una reunión. Lo que ha pasado con los indígenas en México es un crimen de lesa humanidad, que ahorita lo que se haga a favor de ellos, me parece que es nuestra obligación y es nuestro deber apoyar al 100%. Eso es lo que yo creo. Yo le encuentro muchas ventajas a las sociedades.
a las nuevas formas de organización que están construyendo los zapatistas. Pero yo pienso que el problema fundamental es que se quedaron encapsulados. Eso tiene que ver, por cierto, mi querido Robert, con fundamentos de la teología de la liberación, en los que se habla del uso de la violencia hasta conseguir el objetivo. Yo lo que creo, subsumiendo esta pregunta y pensando en otros casos, ¿no? Yo lo que creo es que no es posible construir una red de poder alternativa si no, regresamos al principio, si no tiene como fundamento un brazo armado. Y no es porque eso me guste a mí. Yo he dicho 1000 veces que soy enemigo de la violencia. Simplemente yo creo que para mantener eso en operación, vivo y más aún en expansión, sería necesario contar con un brazo armado. Muchas gracias, Raúl. Maru comenta, podremos pensar que los regímenes de orientación comunista o socialista, como la China o la soviética, son o fueron opciones que podrían haber llegado a un rompimiento del esquema de acumulación de riqueza. Yo quiero enfatizar algo muy importante, muy importante. Yo no sé qué decir sobre el futuro, ¿no? A mí me gustaría, pero lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es de que nosotros como historiadores tenemos que explicar correctamente la historia. Por eso, ¿qué se desprenda de ahí para una propuesta ad futurem? Ese es otro tema, pero el tema fundamental de hoy es, para mí, que es necesario entender la historia a partir de una teoría comprobable, verificable. Si no es posible hacer un proyecto hacia el futuro, no sé. A mí me gustaría pensar que sí. De todas maneras, por mi edad, eso ya no lo voy a ver. Pero lo que sí sé es que mi papel como historiador es el de propugnar por un conocimiento de la historia que sea historia fidedigna, legítima, y tratar de sacar en la medida de lo posible las ideologías que están implícitas. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Excelente plática. Para servirles.